Vamos a darle continuidad pues a todo este proceso que hemos estado desarrollando relacionado con lo que es pues la federación. Recordemos que hemos estado todo el parcial pues tocando lo que es esta área tan fundamental. Hemos conocido muchas cosas y también pues hemos cambiado algunas visiones que pues teníamos un tanto erróneas. Recordemos que la historia como la ciencia que estudia los, vamos a admitir acá, acontecimientos y hechos del pasado, es clara. Y a mí me interesaba este punto, jóvenes, en profundizar en lo que fue pues esta área tan vital de lo que es lo de la federación, porque vamos a admitir acá, de alguna manera es un conocimiento que nosotros debemos de tenerlo. Es algo que nosotros lo debemos de saber. Quizás no exista la costumbre por parte de algunos colegas en abordarlo con el tiempo que le hemos dedicado. Yo soy partidario de que un tema como este pues, es más que necesario que lo conozcamos, porque es parte de nuestra historia y, y es parte también de lo que nos hace como sociedad centroamericana. De una u otra manera ha sido dramático, si ustedes se fijan. Perdón. Ha sido dramático cómo se han venido dando los procesos. Causa nostalgia por el hecho de ver cómo figuras históricas han dado pues prácticamente su vida entera en lo que es materializar todas estas cosas que iban encaminadas en beneficio de la nación centroamericana. Y pues eso nos da a entender la convicción que tienen algunos personajes históricos. Después de la toma de Guatemala, recordemos de que ya se había pues derrocado lo que era la dictadura de Arce y de los Aycinena. Centroamérica entra en lo que es una nueva etapa en lo que es su historia. Entra en un proceso de, vamos a admitirla, Stephanie, y la vamos a anotar. Entra en una nueva etapa. Y esta etapa se caracterizó porque la vamos a conocer como donde ocurrieron profundos cambios en beneficio de la misma. Esto fue cuando arrestaron a los Aycinena, profe, a Sí, Arce. ya después de que Morazán y el ejército aliado protector pues tomase la capital, derrocase el gobierno de Arce, con la finalización de la dictadura de Arce, Centroamérica comienza
lo que es una nueva etapa histórica. ¿Y en qué consiste esa etapa? Consiste en el hecho de que Centroamérica regresa al orden democrático, regresa al orden constitucional y comienza también un proceso de reconstrucción. Aquí lo vamos a llamar como el segundo periodo. Hay dos grandes diferencias. Todo lo que vimos anteriormente fue el primer periodo. Todo lo que vimos anteriormente. El primer periodo inició cuando, pues prácticamente pues con el establecimiento de lo que fue el primer triunvirato. Y el segundo periodo comienza cuando Morazán asume como presidente. Pues bien, después de que las cosas estaban un tanto así como recién sucedidos los acontecimientos de lo que fue el derrocamiento de Arce, Morazán convoca al Congreso Federal. Se reúne el Congreso con los representantes de todas las provincias. Y pues se convoca a lo que es un nuevo proceso electoral. Se convocan a elecciones. En ese instante participan dos candidatos, Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. Fueron los dos candidatos que participaron para pues pelear la silla presidencial. Valle pues había decidido volver de nuevo a lo que era el ruedo político. Sin embargo, recordemos que había un factor que le resultó clave a Morazán. Y el hecho que Morazán, a raíz de que prácticamente había liberado a Centroamérica de la tiranía, eso le había cosechado una popularidad descomunal. Era una leyenda, pues, en pocas palabras. O sea, la gente lo miraba pues como una persona épica. Entonces eso le permitió cosechar una popularidad enorme y esa popularidad pues se vio reflejada en los votos, porque en el proceso electoral, cuando se convocan a elecciones en 1830, pues Morazán sale victorioso. Y sale victorioso con prácticamente casi el 80% de los votos. Aquí, con el inicio de lo que es el gobierno de Morazán, es que comienza la segunda etapa. Con el inicio del gobierno de Morazán. Ya Centroamérica ahora tenía un presidente legítimo. Centroamérica tenía ya, se había restablecido el orden constitucional. Recordemos que el orden constitucional, jóvenes, se había roto cuando, bueno, desde el momento en que Arce asume como presidente, porque fue un presidente ilegítimo, para empezar, de facto. Vamos a admitir a Ana García. Buen día. La que ingresó con el nombre de Ana García, dígame su nombre para anotarla. Vamos a buscarla. Dulce, Bianca, Nicole, Uriel, José David. Profe, me podría anotar también, profe. Ya está anotado. Ah, Juan Diego, vamos a ver. Ya está anotado ya. Ana García. Soy María José, profe. Ah, bueno, es porque para anotarla. María José, ¿verdad? Okay. Sí. Ya está anotada ya.
Sí, porque como no conozco el nombre, no puedo. Entonces, en el gobierno de Arce, recordemos que era ilegítimo. Desde el momento en que Arce disuelve el Congreso, solamente porque el Congreso lo llamó para que rindiera cuentas del dinero que estaba administrando producto del préstamo inglés, Arce disuelve el Congreso. O sea, ahí Centroamérica pierde todo lo que es su legitimidad como Estado y también pierde lo que fue pues prácticamente lo que era su orden constitucional, sumado al hecho que estaba llamando y convocando a guerra, pues. Entonces, con el llamamiento de elecciones fue fue la primera solución. Y si ustedes se fijan, Valle participó pues como miembro del Partido Conservador. Aún así, a pesar de todas las situaciones que habían pasado con Valle, pues él participa siempre. Recordemos la traición que le habían hecho. Sin embargo, pues sus convicciones pues pudieron haber sido otras, pero fue la persona con la que se enfrentó Morazán. El detalle era, y vean cómo son las cosas acá, me imagino que en esa situación nadie quería ser presidente de un país quebrado, porque Centroamérica después de lo que fue esa guerra civil, Centroamérica quedó pues despedazada. O sea, el presidente que llegase tenía una responsabilidad enorme. Y en el caso de Morazán, Morazán tenía ese reto. O sea, él sabía de que el único camino pues era iniciar la reconstrucción de Centroamérica que había sido azotada por la guerra. Tratar de buscar conciliación, tratar de unirlos a todos los sectores para que se caminase en una sola dirección. Morazán tenía clara esa visión, porque Morazán lo que quería era establecer lo que era una nueva ruta de desarrollo para Centroamérica. Entonces, cuando Morazán, desde el momento en que Morazán participa como candidato, él sabía de que tenía esa responsabilidad. Y miren cómo son las cosas. Morazán perfectamente, después de la toma de Guatemala, se hubiese quedado como presidente, si él lo quería. Profe, Pero no lo hizo, no lo hizo. profe. Él lo que hizo, convocó a elecciones. Dígame, Juan David. Moraz, Manuel José Arce es claro ejemplo de corrupción y Francisco Morazán es un claro ejemplo de lo que se debe hacer con las reglas. Demuestra que no todo tiene que ser a fuerza, que puedes ganar legalmente, por así decirlo, buenamente. Exacto. Porque Morazán podía hacer cosas después de la guerra, porque él quedó como un ídolo, como un héroe. No, y él quedó, o sea, recordemos de que él tenía un ejército con el que venció a las tropas de Arce. Prácticamente tenía, o sea, él si hubiese querido, se hubiese quedado como presidente y listo, y punto, y ya, pero no lo hizo. Pero ¿Qué no fue lo lo que hizo. hizo? Esa es Designó, esa es la cuestión. Él fue honrado hasta su muerte. entonces, exactamente. Entonces, en primer lugar, designó una persona para que terminase el mandato de Arce. Y cuando finalizó el mandato de Arce, pues estableció el hecho de que se tenían que convocar a elecciones para que participaran los sectores y se eligiese ahora el nuevo presidente. Ese es un ejemplo de cómo tuvieron que haberse hecho las cosas.
O sea, en base a lo que es la legitimidad, a lo que es lo legal. Ahora, Morazán era consciente de los problemas que iba a enfrentar, porque él sabía que la ruina económica en la que estaba Centroamérica era total. Aparte del hecho de los estragos ocasionados por esa brutal guerra civil, en el plano económico, la economía estaba quebrada. Recordemos de que estaba totalmente paralizada la producción. Profe, una pregunta, ¿cuánto habrán hipotecado para poder adquirir esa deuda? La Bueno, que ya tenían le con puedo el banco. explicar ya con la empresa inglesa. Berkeley, Harris, Richardson y compañía. Bueno, Centroamérica estaba en un proceso, jóvenes, para ese tiempo, de una lipidia económica enorme. No había exportaciones. Recordemos de que cuando todo ese tiempo que estuvo en guerra, se paralizó todo, la producción minera, la producción tabacalera, la producción, o sea, todo estaba paralizado. O sea que la economía estaba en un paro total. No había producción. Sumado al hecho también de que las arcas del Estado estaban en cero. Estaban en cero. O sea, Morazán al llegar, llegó con las de perder, porque para poder hacer cumplir sus proyectos ocupaba dinero, pues. O sea, no solamente se ocupa voluntad, se ocupaba capital. Entonces, fue algo que le generó una... Vamos a admitirlos. Permítame, voy a anotar estos dos hipotes. Vamos a ver, ya están anotados, Ersol y Andrés. Ya los anoté. Entonces, era un panorama totalmente desalentador. Era desalentador, jóvenes. Y no me quiero imaginar qué cruzaba por la mente de este hombre. O sea, no, bueno, creo de que sabiendo de que ya como presidente de la federación tenía un reto enorme, por no decir imposible. O sea, ¿cómo iba a tratar de levantar del suelo una nación destruida y hecha pedazos? Valga la redundancia de utilizar esos dos términos, que son sinónimos. Entonces, realmente pues que Morazán bien hubiese dejado que otro tomase esa responsabilidad, pero no. Él quería terminar de recomponer la situación. Ya había cumplido, en primer lugar, con eliminando el cáncer que había. Era necesario extirpar el cáncer. Alejandro Mansor, vamos a anotarla. Era necesario, porque eso era lo que le estaba haciendo daño a Centroamérica. Esa dictadura que estaba. Quizás no fue, jóvenes, el camino que Morazán quiso haber tomado. El hecho de haber, pues, utilizado las armas. Era el único recurso que había. La otra situación en la que él se encontró era el hecho de que él recibió un gobierno federal extremadamente endeudado. Extremadamente endeudado. Y esa deuda externa que él recibió, o sea, que él heredó de Manuel Arce, era un dinero producto de préstamo a lo que era pues una casa comercial inglesa, que era la casa comercial Berkeley, Harriet, Richardson y compañía.
de Londres. Esta casa comercial le había otorgado un crédito a Centroamérica durante el gobierno de Manuel Arce. El crédito ascendía a 1.428.571 libras esterlinas. Ese fue el crédito. La garantía que en ese tiempo dio Arce a lo que era pues esta casa comercial era pues en primer lugar pues la producción de tabaco, la producción minera. Hay muchos, los expertos mencionan que de una u otra manera pues Arce sobrevaloró este tipo de garantías pues para poder tener acceso a esa cantidad de dinero. Recordemos que esa es una cantidad de dinero que en términos de la economía centroamericana era impagable. O sea, no era acorde a los ingresos que generaba el Estado como tal. Sin embargo, concretizaron el préstamo. Si se convierte esa suma de dinero y si la trasladamos al valor actual de la libra esterlina, 1.000.000 de libras esterlinas en ese tiempo, 1.4 millones ahí, equivalen hoy en día a 114 millones de libras esterlinas. Recordemos que en una moneda, en su depreciación, la inflación y muchos elementos influyen. En ese tiempo valía más, ahora pues vale menos, pero son factores que se le conocen como lo que es pues la evolución histórica de la tasa cambiaria. Pero esa es otra. Que si lo traducimos al empira, el valor de la libra esterlina en relación al empira es equivalente a 3.600 millones de lempiras. Ahora, esa cantidad de dinero para ese tiempo era muchísimo dinero. Y ese fue el dinero que utilizó Arce para financiar la guerra que libró en Centroamérica. Con ese dinero se pagaron las campañas militares para invadir Honduras. Con ese dinero se pagaron las campañas militares para invadir El Salvador. Con ese dinero se compraron pertrechos y armas que utilizó el ejército federal dirigido por Arce para someter a Centroamérica. Ese fue el dinero que se utilizó. Entonces, la deuda estaba y no quedaba de otra, tenía que pagarse. O sea la comercial, pues, era ajena a las situaciones, el dinero se había dado y tenía que pagarse, sí o sí. Pero ¿saben cuál es? Eso no es nada. El problema eran los intereses, que los intereses, pues, disparan aún más el valor inicial del capital. Entonces, era una situación que era pues insostenible, porque para empezar Centroamérica no tenía ni siquiera para los gastos administrativos. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera cuando Morazán asume no había ni siquiera para pagarle el sueldo a él. Estaban en cero las arcas. O sea, habían sido prácticamente pues saqueadas